En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón, dándote la bienvenida a nuestro programa número 22, leyendo y comentando el libro del Deuteronomio. En nuestro programa 22 estamos comentando el capítulo 22 del Deuteronomio. Específicamente el párrafo del capítulo 22 que va desde los versículos 13 al 30, donde termina el capítulo 22, y que según la nueva versión internacional tiene por título Violación de las reglas matrimoniales. En el programa anterior estuvimos viendo una de esas reglas matrimoniales y qué ocurre cuando estas reglas son quebrantadas. Vimos el caso del marido que acusa a la recién casada de falta de virginidad. ¿Qué ocurre cuando la acusa falsamente y qué ocurre cuando la acusación es verdadera? Y hasta allí alcanzamos a tratar estas violaciones a las reglas matrimoniales en el programa anterior. Así que en el programa de hoy continuamos con estas reglamentación respecto de eso. En el versículo 22 del capítulo 22 tenemos otro caso. El caso de adulterio. Es decir, cuando alguno se acostaba con una mujer casada. ¿Qué pasaba en ese caso? Ambos debían ser lapidados o apedreados. Versículo 22 dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Y otro caso, ¿cuál era la situación de una virgen desposada que terminaba acostándose con otro que no era su prometido? ¿Qué ocurría en este caso? La respuesta a esta pregunta depende del lugar donde se cometía el pecado. Si ocurría en la ciudad, ambos eran apedreados y muertos. Y la razón, comillas, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Deuteronomio capítulo 22, versículos 23 y 24. En este caso, la ley interpreta la ausencia de pedido de auxilio de ella como consentimiento de la relación sexual. Entonces, por esta razón, ambos son culpables. Es prácticamente un adulterio, ya que ella estaba comprometida y ya pertenecía a su novio. Recuerden, amigos y amigas, que el desposorio era un contrato prematrimonial que terminaba en el pacto matrimonial. Ahora bien, si la relación sexual se había llevado a cabo en el campo, no en la ciudad como en el caso anterior, en despoblado, moría solamente el varón. En este caso se presumía que ella había pedido auxilio. Sin embargo, no hubo quien la librase. La ley entendía que en esta situación el varón había cometido violación. Capítulo 22, versículos 25 al 27. Sin embargo, si algún varón tomaba a una joven virgen no desposada y se acostaba con ella y eran descubiertos,
el varón debía pagar una multa de 50 piezas de plata al padre de la joven. Además, debía casarse con ella por haberla deshonrado y no podía divorciarse de ella en todos los días de su vida. Capítulo 22, versículos 28 y 29. Esta exigencia de la ley de aquella época se practicó hasta hace muy poco tiempo. Era muy común que aquellos pololos o novios que adelantaban la relación sexual, eso era motivo para obligar, si fuera necesario, a las personas, a los contrayentes, a casarse. Hoy día entendemos que no necesariamente es así. No es la razón por la cual dos personas deban casarse, no es razón el hecho de que hayan fornicado o que hayan tenido relaciones prematrimoniales. No es un buen fundamento para decir que es razón para casarse. La razón para casarse debe ser el amor y la causa de Cristo. Por lo tanto, no necesariamente personas que han adelantado la relación tengan que por esa causa necesariamente contraer matrimonio. Que esto nos ayude a los padres a orientar correctamente, porque podemos estar estableciendo un fracaso matrimonial anticipadamente. Este último caso es el ejemplo típico de lo que llamamos hoy día fornicación, entendida la fornicación como relación sexual prematrimonial. Llama la atención que en este caso no se aplica sentencia de muerte ni siquiera azotes. Como ya vimos, solo deben casarse. Reparan el anticipo con el matrimonio. Por último, en el capítulo 22, versículo 30, se consigna una última situación. ¿Cuál es esta? La prohibición de que alguno tome la mujer de su padre y profane su lecho. Capítulo 22, versículo 30. Ahora atención con esto, porque el libro de Levítico distingue entre la desnudez de la madre y la desnudez de la mujer del padre. Por si quieren revisarlo después, Levítico 18, del 7 al 8. Por lo tanto, la expresión la mujer de tu padre, que está prohibiendo aquí que el hijo tome la mujer de su padre y profane su lecho, estaría indicando aquí a la madrastra y no a la madre. De todas maneras, esta instrucción prohíbe las relaciones sexuales entre ambos, como fue el pecado de Rubén cuando tomó a Bilha, la mujer de Jacob, sino que también prohíbe el matrimonio con la mujer de tu padre. La unión entre un hijo y su madrastra, aunque ella fuese viuda, era considerada una relación incestuosa, o como la califica el idioma griego, porneia, que ya dijimos anteriormente que se define como perversión sexual. Hasta allí el capítulo 22 del Deuteronomio, con estas instrucciones cuando es violada o cuando son violadas o transgredidas las reglas matrimoniales. Continuemos, amigos y amigas, ahora con el capítulo 23, que en la Reina Valera tiene como título Los excluidos de la congregación, y en la NBI exclusión de la asamblea, y que nosotros vamos a titularlo para efecto de nuestro comentario como la perfección que Dios exige. Este capítulo 23 es un hermoso ejemplo, muy ilustrativo, de la perfección que Dios exige a aquellos que se acercan a su presencia.
Para comenzar, digamos lo siguiente. En un futuro lejano, todavía no hemos llegado a esa parte de la Escritura, el rey David preguntará en el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta divina no se hace esperar. Y responde así, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Solo esta clase de personas pueden habitar en el tabernáculo donde mora el Señor y pueden acercarse a Dios en su monte santo. Es claro por esta escritura, amigos y amigas, que lo que Dios exige a aquellos que concurren a su presencia no es perfección física, como dice el Salmo 15, sino la perfección moral. Esta clase de persona descrita en el Salmo 15. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo podría Dios ilustrar esta verdad? ¿Cómo podría hacérsela entender a los israelitas con peras y manzanas? En una época en que Dios se comunicaba y se relacionaba con su pueblo a través de figuras y símbolos. Pues bien, el capítulo 23 del libro de Deuteronomio nos da la respuesta. En los versículos 1 y 2, atención, mira cómo dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Quien tiene con moretones sus testículos o amputado su miembro viril, no entrará en la congregación de Jehová. No entrará tampoco bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. La ilustración era clarísima, con peras y manzanas. ¿Cuál es? Nada imperfecto puede estar delante de Dios. Él es un Dios perfecto, que no puede aceptar algo menor que la perfección. De allí que si el israelita no se acercaba al Señor por el camino que el mismo Señor había establecido, no había ninguna posibilidad que fuera aceptado por Dios. La imperfección física de estas personas representaba la imperfección moral de todos nosotros. ¿Cómo podríamos entonces presentarnos ante Dios y ser aceptados? Solamente, amigos y amigas, a través del perfecto Jesucristo, cuyo tipo lo constituían los sacrificios levíticos. Como dirá Pablo escribiendo a los Efesios, gracia con la cual Dios nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros nos fue concedida la gracia de ser aceptados por Dios en el amado, en el perfecto, en el que cumple a cabalidad todas las exigencias de perfección de un Dios perfecto. Continuamos con otros aspectos en el capítulo 23. Por 2 razones históricas, los amonitas y los moabitas, ¿quiénes eran estos pueblos descendientes de Lot, de Amón y Moab,
Bueno, por dos razones históricas, estos pueblos, los amonitas y los moabitas, jamás debían entrar en la congregación del Señor. ¿Por qué? Y aquí están las dos razones históricas. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Recuerden la historia en el libro de Números. Ellos querían pasar por el territorio de Amón y Moab, no para quedarse allí, sino simplemente de paso, y querían comprar el pan y el agua para el transporte, para el viaje. Ellos no los dejaron pasar. Esa es la primera razón. Y la segunda, dice, porque alquilaron contra ti a Balaam, ¿recuerdan? Hijo de Beor, profeta, y lo contrataron para maldecirte. Capítulo 23, versículos 3 y 4. Recuerden que el Señor convirtió la maldición en bendición. Balaam no pudo maldecirlo, terminó bendiciéndolo. Y la razón, dice aquí en el 23:5, es porque Jehová tu Dios te amaba. Nuevamente aparece el énfasis y la exclusividad de este libro. ¿Recuerdan cuál es? El amor. Dios amaba a su pueblo y por ello buscaba y esperaba ser correspondido con el amor de ellos. Dios amaba a su pueblo para que su pueblo le correspondiera con amor. Todo era una cuestión de amor. Este es el meollo del quinto tomo del Pentateuco que estamos comentando en estos programas. En cambio, Israel, mire ahora la relación de Israel con otros pueblos, no debía aborrecer al edomita. Recuerden que Edom es Esaú, hermano de Jacob, o sea, hermano de los israelitas. Así que al edomita no debían aborrecerlo y tampoco al egipcio. Al edomita porque es tu hermano y al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Capítulo 23, versículo 7. Recordemos que los edomitas son descendientes de Esaú, hermano de Jacob. La tercera generación de sus descendientes sí podría estar en la asamblea del Señor. Capítulo 23, versículo 8. Pero la santidad de Jehová exigía perfección y pureza de Israel, no solo cuando éste estaba reunido delante del Señor, sino en todo el campamento. Dios moraba en medio de su pueblo, no solo cuando ellos estaban reunidos, sino en todo momento y circunstancia. El campamento de Israel debía, por tanto, ser santo, comillas, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Capítulo 23, versículo 14. El Nuevo Testamento recoge esta misma verdad cuando el apóstol Pedro exhorta a los creyentes en su primera carta y les dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, y fíjense ahora la expresión, en toda vuestra manera de vivir. No solo en el culto, no solo en la reunión, no solo en la asamblea, sino en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Cuando somos iglesia, es decir, cuando estamos reunidos delante del Señor, Él mora con nosotros sin dejar de vivir en nosotros. No obstante, el hecho glorioso del nuevo pacto es que nuestro Padre habita en nosotros. Por lo tanto, no existe momento ni ocasión cuando el Señor no esté con nosotros. Su santidad debe ser guardada en toda nuestra manera de vivir. Los creyentes del nuevo pacto no van a la presencia del Señor. Ellos viven en su presencia. Nosotros no vamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos el tabernáculo del Señor
Y el Señor mora en nosotros permanentemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses del año, en todo momento y en toda circunstancia. El pueblo del Señor es el templo y la casa de Dios. Son la morada de Dios en el Espíritu, como dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bendito y alabado es el nombre del Señor. Con esta última gran revelación, ¿no saben, amigos y amigas, que tú y yo y todos los hijos de Dios formamos el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, la casa de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Con esta gloriosa verdad que nos permite tomar conciencia que puesto que todo lo que hacemos durante todo el día, no solo en la reunión, sino especialmente fuera de la reunión, siempre estamos en su presencia, siempre estamos delante de Él. Que esto nos motive a cultivar nuestra comunión con Él, a conversar permanentemente durante todo el día, a estar conectados con Él, sabiendo que Él está conectado con nosotros permanentemente. Con esta buena noticia me despido de ustedes, amigos y amigas, hasta nuestro próximo programa. Chao, benditos somos. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.